Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a sentar las bases absolutas de cómo funciona el mundo del dinero. Piensen en esto como su primera gran lección, esa clase fundamental para entender de una vez por todas cómo crecen los ahorros y cómo opera realmente el mercado de capitales. Así que prepárense, porque profundizar en estos conceptos es, literalmente, el primer gran paso para tomar el control de cualquier decisión financiera. Comencemos. Nuestro recorrido de hoy será súper estructurado. Vamos a dar 6 pasos lógicos. Primero, una introducción al mercado financiero. Luego veremos el rol de los intermediarios. Tercero, entenderemos qué es eso del riesgo financiero. Cuarto, la gran batalla entre bonos y acciones. Quinto, la rentabilidad a largo plazo. Y cerraremos viendo cómo funciona un mercado regulado. Súper directo. Bien. Entremos en materia con la primera parte, introducción al mercado financiero, o como me gusta llamarlo, el punto de encuentro. Imaginen un lugar inmenso, gigantesco, donde se cruzan los caminos de dos tipos de personas, los que tienen dinero guardado y los que lo necesitan desesperadamente para crear cosas nuevas. Bueno, a eso le llamamos mercado de capitales. Es, sin lugar a dudas, el mecanismo financiero más importante que tiene cualquier país. En palabras simples, es un sistema que asigna y distribuye recursos de manera eficiente. Su magia o su vitalidad está en que en economías desarrolladas estos mercados son muy dinámicos, lo que permite que ambas partes logren su gran objetivo, maximizar su riqueza a lo largo del tiempo. En esta historia tenemos a dos protagonistas clarísimos. Por un lado están los solicitantes o emisores. Imaginen empresas o gobiernos que necesitan plata, financiamiento fresco para echar a andar nuevos proyectos. Y por el otro lado tenemos a los proveedores, es decir, los inversionistas. Aquí entramos nosotros, las personas o instituciones que tienen ahorros y buscan un lugar donde ese dinerito pueda crecer. El mercado de capitales es justamente el gran escenario donde estos dos personajes se conectan y hacen negocios. Lo que nos lleva directo al paso número 2, el rol de los intermediarios. Los verdaderos conectores de todo este sistema. Ahora, seamos realistas, estas dos partes casi nunca se encuentran por casualidad caminando por la calle, ¿verdad? Necesitan ayuda para construir ese puente financiero. De un lado tenemos a los proveedores de fondos, con su dinero, y del otro a los solicitantes, y justo en el medio operan los famosos conectores. Hablamos de instituciones financieras como los bancos o las compañías de seguros que toman los depósitos de quienes ahorran y los transforman en préstamos para quienes los necesitan. También entran en juego los mercados financieros, como las bolsas de valores, que son esos espacios físicos o virtuales donde se compran y revenden instrumentos. Es un engranaje perfecto, porque sin estos intermediarios canalizando los ahorros, el dinero simplemente se quedaría estancado debajo del colchón. Avancemos al paso 3. Entendiendo el riesgo financiero. Y atención aquí porque este es el conflicto central de nuestra historia. En el mundo del dinero, ya se habrán dado cuenta, no todo es una línea recta y predecible. Ningún estudiante de finanzas puede avanzar sin entender esto a la perfección. Piensen en un caso de uso súper cotidiano, una panadería de su barrio. Digamos que piden dinero prestado para comprar un horno nuevo porque esperan vender 100 pasteles al día. Pero ocurre un imprevisto, algo sale mal y solo logran vender 50. Esa enorme diferencia entre lo que la panadería esperaba ganar y lo que realmente ganó. Bueno, esa es exactamente la esencia de la incertidumbre. En el mundo real, las cosas no siempre salen según lo planeado. Y ahí es donde entra la definición técnica que tanto escuchamos: el riesgo financiero. Básicamente, es la medida de esa incertidumbre sobre el rendimiento que nos va a dejar una inversión. Es la simple posibilidad matemática de que los resultados reales no coincidan con nuestras expectativas. El gran secreto aquí es aceptar que asumir esta incertidumbre viene en el paquete. Es una parte inherente del mercado. Cada vez que movemos dinero de un ahorrante a una empresa, ¡boom!, ahí está el riesgo. Con eso llegamos al punto 4, bonos versus acciones, el momento de la gran decisión. Ya que tenemos claro el concepto de riesgo, se viene un momento clave. Cuando un proveedor de fondos decide invertir, tiene que elegir qué instrumento financiero usar. Volvamos a la panadería para que quede súper claro. Si ustedes adquieren un bono, básicamente le están prestando plata a la panadería, o tal vez a un gobierno, a largo plazo. A cambio, ellos les prometen devolverle su capital más un pago de intereses. En resumen, es un instrumento de deuda. Pero, por otro lado, si adquieren una acción, la cosa cambia por completo. No están prestando dinero. Están comprando un pedacito de la panadería. Se convierten en dueños. Y aquí el retorno ya no es un interés fijo, sino que va a depender de si el negocio genera ganancias y paga dividendos o si el valor general de la panadería sube en el mercado. Pero, un momento, si nos metemos un poco más a fondo en las acciones, veremos que no todas son iguales.
Las fuentes de esta lección nos explican que existen las acciones comunes, que son como la propiedad básica de una empresa donde el dividendo varía dependiendo de qué tan bien le vaya al negocio. Y luego están las acciones preferentes. Suena bastante bien, ¿verdad? Y es que como su nombre lo indica, tienen un trato especial. Ofrecen un dividendo periódico fijo y lo más importante de todo, tienen prioridad. Esto significa que ese dividendo fijo se tiene que pagar sí o sí antes de que los accionistas comunes vean un solo centavo de utilidades. Pasemos ahora al paso número 5. Rentabilidad a largo plazo, o en otras palabras, cómo maximizamos nuestra riqueza. Ya conocemos los instrumentos y el riesgo. Ahora conectemos esto con la verdadera razón por la que participamos en el mercado de capitales. Queremos que nuestros ahorros crezcan. Para que una inversión realmente tenga sentido, el retorno tiene que ser atractivo. Y hay 3 motores principales que impulsan estas tasas de interés. Primero, la inflación. Nuestra rentabilidad tiene que ser suficiente para ganarle al alza de precios, o si no, el dinero perdería valor. Segundo, el riesgo. Tiene que haber una compensación adecuada por toda esa incertidumbre. Y tercero, la liquidez, que va a depender de qué tan rápido necesitemos convertir esa inversión de vuelta en dinero en efectivo. Todo esto nos lleva a la regla de oro de las finanzas, esa que impacta directamente en la rentabilidad de nuestros ahorros a largo plazo. Es una relación absolutamente directa. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Por ejemplo, si compramos acciones de una empresa nuevecita y súper desconocida, eso es mucho riesgo, así que como inversionistas debemos esperar y exigir un rendimiento mayor. Pero si vamos a lo seguro y adquirimos un bono del gobierno, donde el riesgo es menor, el rendimiento esperado será naturalmente más bajo. Es así de simple. La rentabilidad siempre debe compensar la incertidumbre que estamos asumiendo. Y finalmente, nuestro último paso, el número 6, un mercado regulado, las bases de la seguridad y la confianza. Para entender cómo todo este enorme ecosistema se mantiene en pie sin colapsar, es imperativo que las reglas sean claras. Nuestras fuentes utilizan el mercado de capitales chileno como caso de estudio de esta supervisión. Según los documentos, existen entidades muy específicas para mantener la seguridad. Tenemos a la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que es el organismo técnico que vigila el adecuado cumplimiento de las normas. Y fíjense en un detalle interesante de cómo la fuente describe a las otras 2 instituciones. Señala que la Superintendencia de Pensiones es el organismo que vela por la estabilidad y eficacia del sistema financiero, mientras que describe al Banco Central como el fiscalizador del sistema de las administradoras de fondos de pensiones, regulando además la inflación y el funcionamiento de los pagos. Diferentes organismos se reparten el control para asegurar una transparencia total y proteger el dinero de quienes ahorran. Para ir cerrando nuestra lección de hoy, quiero dejarles una reflexión fundamental. Si no existiera este mercado eficiente, profundo y sobre todo estrictamente regulado, ¿cómo conseguiría la panadería el dinero para su horno? ¿Dónde crecerían los ahorros de toda una vida de una familia? El mercado de capitales es muchísimo más que números en un reporte financiero. Es el verdadero motor que promueve el desarrollo productivo y la generación de empleo en un país. Mantener el capital en constante movimiento y de manera segura es exactamente lo que permite que una economía prospere. Es fascinante, ¿no? Sigan cuestionando y aprendiendo cómo se mueve realmente el mundo financiero. Nos vemos en la próxima explicación.